literatura del Nuevo Testamento. En esta clase, yo voy a hacer lo siguiente. Les voy a hablar un poco de escatología, pero la escatología, claro está, del Nuevo Testamento. Ok, entonces, hablando de la materia, decía que vamos a introducir en el contenido algunos elementos escatológicos, básicamente del Nuevo Testamento. Aunque claro está, algunos se van a tener que relacionar con el Antiguo Testamento, hablando de pasajes paralelos. De manera que vamos a introducirlo. ¿Por qué digo introducirlo? Porque el año pasado, cuando di esta materia, únicamente rápidamente hablé de conceptos. En la parte de concepto expliqué de dónde viene la palabra testamento. También en la parte de concepto hablé de la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Luego hablé del famoso tiempo de silencio, de eso, entre comillas, los 400 años de silencio. Y dentro de esos 400 años de silencio, hablé también del aporte que hicieron los romanos, los griegos y los judíos con relación a la conformación del canon del Nuevo Testamento y la preparación para que Jesucristo pudiera ejercer su ministerio y posteriormente los apóstoles. Luego hablé de lo que sería los evangelios sinópticos, hablando de Mateo, Marcos, Lucas. Luego hablé del evangelio de Juan, que no se cuenta entre los sinópticos. Luego del libro histórico, en el caso del libro de los Hechos. Luego la carta Paulina. Y por separado toqué la carta a los hebreos, porque algunos dicen que fue Pablo, dicen que fue Apolo, pero no hay un consenso. Por eso la toqué por separado. Y luego toqué lo que serían las cartas universales. Y por último, el libro profético de Apocalipsis. Pero en esta ocasión voy a agregar algunos eventos escatológicos. Entre ellos, por ejemplo, voy a tocar rápido así, por mencionar algunos. Ya mencioné los días sin acortado, ya mencioné que el enemigo descendería sobre los moradores de la tierra, sabiendo que le queda poco tiempo. También la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, también Mateo capítulo 22, que habla de los convidados a las bodas, y Mateo capítulo 25, que habla de las 10 vírgenes. Y también voy a dar una pincelada rápida de Mateo capítulo 24, versículo 1 hasta el 28, porque ya el 29 dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días y demás, no voy a tocar el versículo 29. En este mismo orden, siguiendo con los pasajes paralelos de Mateo 24, entonces tocaría Marcos capítulo 13, el versículo 1 hasta el versículo 13, y Lucas capítulo 21, versículo creo que 1 hasta el 20, 21, no hasta el 24 específicamente. Son los eventos escatológicos que voy a tocar. Posiblemente en el camino agregue otros más. ¿Qué significa esto? Que le voy a dedicar más tiempo a esos eventos. ¿Por qué más tiempo? Porque de una manera u otra la mayoría de las personas saben dar los evangelios sinópticos, de una manera cierta, pincelada. Saben, por ejemplo, el evangelio de Juan, de las cartas Paulinas, que son 13, algunos 14 por la carta de los hebreos. Es decir, que la gente maneja mucho ese contenido. 9 no lo voy a tocar, pero voy a entender más en los eventos escatológicos y 2 en el tiempo del silencio. Eso es lo que vamos a trabajar durante 6 semanas. ¿Alguna pregunta? Hoy haré lo siguiente. Haré una breve pincelada de cada uno de los temas que hice mención. El próximo lunes entramos en materia. Hicimos haciendo mención de la escatología. La palabra escatología viene del griego eschato. Es una palabra compuesta, escatología, por esos dos términos, por logos y eschato. En este caso, traduciendo de manera literal es cosas del futuro o de manera teológica
es la ciencia que se encarga de estudiar las cosas del futuro. Fíjense, la escatología es una de las ramas que tiene la teología, porque la teología tiene diferentes ramas. Lo que pasa es que muchas veces cuando se habla de teología la gente lo ve de manera generalizada, pero la teología tiene, hablando rápido así, la teología del Padre, 2, cristología, 3, neumatología. Con relación a esas tres primeras ramas, generalmente se trabaja como un todo, es decir, la gente habla de teología, pero separando, la teología del Padre es una, la cristología es otra, la neumatología es otra. La neumatología es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo relacionado con el Espíritu Santo. Neumatos es la palabra griega para soplo, viento, espíritu, y ya todo lo que termina en logía es ciencia. Entonces luego viene lo que sería angiología, y algunos cuando hablan de angiología no hacen una separación de la demonología, pero la angiología es un área o una rama y la demonología es otra rama. En ese mismo orden entonces hablamos de la hermenéutica, la homilética, la escatología, soteriología, ¿qué más? Armatología. Armatos es pecado en griego, es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con la caída del hombre. Luego está también lo que sería antropología bíblica. Pero en nuestro caso, todo lo que tiene que ver con escatología. ¿Cuál es parte del problema que tenemos con la escatología? Por eso quiero insertarla en esta materia. Es que la mayoría de las personas desconocen el orden de los eventos escatológicos. Oiga, dije el orden. Y rápido, en la línea de tiempo escatológica, donde se ubique el evento, depende de su interpretación. 2. Un evento depende del otro. Es como una cadena. Y la mayoría de la gente, como desconocen el orden, entonces lo malinterpretan. Yo creo que si hacemos un sondeo, la mayoría de las personas que hablan de escatología no saben el orden de los eventos. La mayoría. Y si no saben el orden, ¿cómo lo van a interpretar correctamente? Por eso aquí yo no voy a hablar de todos los eventos escatológicos porque primero no tenemos el tiempo. Segundo, la materia en sí no es escatología, sino literatura del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tomar algunos eventos escatológicos del Nuevo Testamento, pero en su orden lo voy a tocar. Por ejemplo, yo hice mención de los días serán acortados. Si usted analiza, los días serán acortados, va después del evento del arrebatamiento. Ahí tengo. Mateo 24, versículo 22, que dice los días serán acortados. Ese evento escatológico va después del arrebatamiento. No está palabra, vamos a poner aquí arrebatamiento. Voy a abreviar, Entonces tenemos arrebatamiento. Suponiendo que nuestro punto de partida sea el arrebatamiento, que no debería ser el arrebatamiento de nuestro punto de partida con relación a los eventos escatológicos del Nuevo Testamento. Decía que debemos partir no del arrebatamiento, hablando del orden de los eventos escatológicos, deberíamos partir del año cero. ¿Cuál es el año cero? El año cero viene siendo el año 754 de la fundación de Roma. Recuerden que antes de Cristo los años se contaban de atrás hacia adelante porque no había el conocimiento de cuándo inició el año 1. Como no había, lo que se hace es, se tomó como referencia el año 0 y en este caso el año 0 tiene que ver con el nacimiento de Cristo. Pero el año 0, para ubicarlo, se tomó como referencia, se contó cuántos años tenía la ciudad de Roma de fundada. En este caso tenía 754 y a partir del 754
se le llamó año cero o el año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué se tomó la ciudad de Roma? Porque en ese momento, cuando se hizo el cotejo para el calendario, en cierto modo, el imperio gobernante de romano. Por eso, de ahí viene el año cero. Por eso decía que hablando de la escatología del Nuevo Testamento, no me confunda una cosa con la otra. No estoy hablando de la escatología del Antiguo Testamento, aunque hay eventos que se relacionan. Estoy hablando de la escatología del Nuevo Testamento, deberíamos partir del año cero, no del arrebatamiento. Pero para nuestros fines, lamentablemente, no podemos empezar a hablar de todos esos eventos escatológicos, sino vamos a tomar algunos. En este caso, vamos a tomar el arrebatamiento. En este caso, vamos a tomar, déjenme ver, Mateo 25, Mateo 22, ya dije Mateo 13, ya dije Mateo 24, del 1 al 28. También le dije que igual la relación con Mateo 24, la de Marcos 13, del 1 al 14, y Lucas, que también está relacionado del capítulo 21, del 1 al 24. Y por supuesto, el famoso mensaje de que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Son esos eventos que vamos a tocar y los días que iba aportando. Para estar en perspectiva, déjenme rápido mencionar Mateo 24. Yo lo voy a desglosar en el próximo lunes, es que vamos a estar en materia. Estoy simplemente dando algunas pinceladas para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a ver durante estas 5 semanas. Mateo 24, del 1 al 28. De ese mismo orden, Marco 13, del 1 al 14, le había dicho. Y Lucas 21, del 1 al 24, fue que había dicho. ¿Por qué ahora de revisión los demás pasajes? Mateo 25, Mateo 22 y Mateo 13. ¿Por qué estos 3 pasajes se relacionan? Si tú una clase de hermenéutica que no lo es, entonces estaría hablando de pasajes paralelos, que son aquellos pasajes que lo que hacen es complementan el mismo evento o la misma doctrina que contienen dentro de su escritura. Pero en este caso, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, son 3 capítulos que se relacionan con los eventos que están narrando. Hoy yo no voy a tocar los eventos. Simplemente quiero hacer mención del versículo 1 hasta el 3 únicamente de Mateo 24. ¿Por qué? Todo el desarrollo escatológico de Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, gira alrededor del versículo 1 y versículo 3. Y ahí es donde tenemos parte del problema con la literatura del Nuevo Testamento. Déjenme darle un dato importante. En ocasiones los pasajes o los libros más fáciles de leer son los más difíciles de interpretar, lo más complejo. Y eso se debe al hecho de que cuando vamos al Antiguo Testamento, como decimos, no, es el Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Levítico, de Deuteronomio, básicamente donde habla de la ley, decimos, no, hay mucho simbolismo ahí, hay mucho lenguaje figurado, entonces buscamos ayuda, comentario bíblico, diccionario, Biblia de referencia. Pero cuando vamos al Nuevo, exceptuando Apocalipsis, ¿qué hacemos? Decimos, eso es Nuevo Testamento. Eso está claro. Entonces, por eso es que se complica el asunto, porque a veces no buscamos ayuda alternativa, porque es una lectura fácil. Pero no es, aunque una lectura fácil, no es una lectura comprensiva. Aquellos que tienen conmigo comprendiendo la Biblia, cuando hablé de la parte de concepto, expliqué lo que era una lectura devocional, una lectura comprensiva. No sé si algunos lo recuerdan. Decía, la lectura devocional es aquella lectura que comúnmente hacemos después que oramos o antes de orar. Y como una lectura devocional, una lectura
donde uno no busca qué sé yo, el significado del texto, simplemente la leemos como parte del momento de consagración. Pero la lectura comprensiva es diferente, es comprendo lo que estoy leyendo, y para comprender lo que estoy leyendo, entonces ¿qué hacemos? Investigamos, cuestionamos, preguntamos por qué, cuándo, dónde, a quién se lo dijo, qué estaba pasando en ese momento, qué significa esa palabra, porque queremos comprender el texto. Por eso que Mateo, Marcos, Lucas, es tan complejo, porque no buscamos la lectura comprensiva, porque aparentemente a la priori es fácil entender la lectura. De hecho, la lectura que nos alimenta espiritualmente no es la lectura devocional. ¿Me escuchó? Reitero, la lectura que nos alimenta, déjenme cambiar la palabra alimenta, que nos edifica, que nos hace crecer espiritualmente, no es la lectura devocional, es la lectura comprensiva. De hecho, la palabra es efectiva cuando entendemos la palabra. Si no fuera así, ¿cuánta gente anda por ahí leyendo la palabra y no hay efecto en ello? Porque la palabra hace su efecto, o el Espíritu Santo hace el efecto a través de la palabra cuando comprendemos lo que estamos leyendo. Y para comprender lo que estamos leyendo, hay que interpretar correctamente el texto. Ese es el problema. Y ahí entramos a Mateo 24. Que todo lo de Mateo 24, y claro, lo de Marcos y Lucas, porque es lo mismo, se resume en 3 preguntas que le formularon los discípulos al maestro. 3 preguntas le formularon. Decía, número 1, le preguntaron a los discípulos, dice que el maestro salió del edificio, Jesús dijo que todo ese edificio, número 1, no iba a quedar piedra sobre piedra. Pero el punto es que los discípulos le formulan 3 preguntas al maestro. Número 1, ¿cuándo? Voy a mediar por el asunto de 2. ¿Cuál fue la número 2? De tu venida. Ven el orden escatológico. No ves que leemos tan rápido. Ven un orden. Jesús está dando un orden escatológico. Dice, ¿cuándo? De tu venida, ¿cierto? Y por último, ¿qué dice? ¿Fin de qué? ¿Notaron que está dando un orden? Eso significa que cuando vamos a Mateo 24, del versículo 4 en adelante, después que formulan la pregunta de los discípulos, tenemos que ubicar los eventos, pero en el orden de esas 3 preguntas, porque Jesús está dando un orden de los eventos. Está diciendo, cuando le preguntan, ¿cuándo? ¿Cuándo será que? Eso, la destrucción del templo. 2, de tu venida. Y 3, ahora del fin del siglo. ¿Qué hace el maestro? Empieza a responder a los discípulos. Pero en ese orden en que le responde. Nos toca a nosotros entrar a Mateo 24 y ver la respuesta de exacto, la respuesta de la segunda y la tercera. ¿Pero qué hacemos nosotros? Lo generalizamos. Y por eso estamos hablando de literatura del Nuevo Testamento. No voy a desglosar. Recuerda que esa visión de esa estatua está hablando de los diferentes imperios hasta ahí. Exacto, venga. Por eso, le está tratando de tiempo. Claro, por eso le decía que hay eventos del Antiguo Testamento que se relacionan con el Nuevo, eventos escatológicos. Claro, está ahí, exacto, no podemos sacarla. Aparte de también, habla de los imperios. Entonces, ¿cuándo? Habla del templo, su venida, y aquí viene, que eso lo quiero aclarar desde ahora, venida no tiene nada que ver con arrebatamiento. Nada tiene que ver. Es que para una lectura comprensiva que ya hice mención, hay que tomar en cuenta una serie de elementos. Entre esos elementos que hay que tomar en consideración está lo que sería la estructura gramatical. Y cuando hablo de la estructura gramatical, estoy hablando
el idioma en el cual se escribe el texto que estamos trabajando. En este caso, el griego. ¿Qué significa eso, mi hermana? Que cuando vamos al griego, en este caso, el griego koiné, porque era el griego común. Y el Nuevo Testamento, en una clase de griego, donde era claro que el Nuevo Testamento se escribe en el griego común, koiné, común, que hablaba el pueblo, no en el griego clásico, el que hablaba la élite, no, el común. Vamos aclarando. Entonces, cuando vamos al griego, vamos a encontrar que la palabra para venida en todo el Nuevo Testamento es la palabra griega. Algunos dicen parousia, es la palabra griega. ¿Y cuál es el problema, mi hermana Ángela? Que cuando la Biblia habla de parousia, está hablando el término, lo que está hablando es de una aparición visible, que todo el mundo lo va a ver. Cuando vamos a la iglesia o al arrebatamiento, ¿cuál es la diferencia? Que únicamente aquellos que seamos arrebatados que vamos a ver al maestro, únicamente. Pero parousia es que todo el mundo va a ver al maestro. Todo el mundo. Por eso no podemos ahora, mi hermana querida, ya, su nombre, Adela. Entonces, puede ser que no podemos ver, mi hermana Adela, cuando vamos a Mateo 24, que está hablando de arrebatamiento con venida, porque venida no tiene nada que ver. El término en sí es de aparición visible. ¿Qué implica esto? Que todos los eventos que giran alrededor de esta respuesta no podemos aplicárselo a la iglesia. ¿Ven el problema? No podemos aplicárselo a la iglesia. Por eso, vuelvo al tono, lectura comprensiva. Ya que hablé del término venida, en el caso de arrebatamiento es la palabra arpazo. Lo pueden encontrar así, lo pueden encontrar escrito así, es prácticamente lo mismo. Con una D, lo pueden encontrar así. La D, pero con terminado de Z, lo mismo. Entonces, ya la palabra arrebatamiento viene del griego arpazo, que es la que se usa en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 17. Ustedes han predicado bastante de ahí los predicadores, ¿cierto? ¿Cómo va a ser que no hay predicadores ahí que dicen que se nos da la corriente, seremos y los muertos en Cristo? Sucedemos primero, luego nosotros que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos. Se la ha predicado. Pero que sigo en ese mismo orden. Entonces ya la palabra del paso es cuando en la cultura griega un hombre, en este caso un andrópo, cuando un andrópo o un hombre, ¿qué hacía? Le daba un arponazo a un pez y lo sacaba de su hábitat natural, una hábitat desconocida. Es la diferencia. Por eso es que venida del Maravela no tiene que ver con arrebatamiento. En fin del siglo, alguien dijo cuando se estaba formulando las preguntas, digo siglos. Y creo que dice fin del siglo, en singular, no es en plural. Oiga, hasta una S que usted le agregue, cambia todo. No es lo mismo el fin del siglo que el fin de los siglos. No es lo mismo. ¿Por qué? Cuando está hablando de siglo, está hablando de tiempo. Está hablando de dispensación. ¿Qué significa eso? Que yo le está diciendo el Señor, ¿cuándo será el fin de este siglo, de este tiempo, de esa dispensación? En ese mismo orden, quiero agregar, Israel siempre será nuestro marco de referencia. Pero no solamente Israel. Puedo decir, no solamente Israel será nuestro marco de referencia. ¿Está bien? Ok, empecemos primero con el asunto del gobierno, para que podamos entender los eventos en Israel. Señores, es que tenemos que ver que la realidad siempre ha sido, antes de la caída,
después de la caída, en este caso, cuando hablo de la caída, no hablo de la caída del hombre, me remonto a la caída de los seres celestiales. Después de la caída de los seres celestiales tenemos gobierno divino, gobierno hasta cierto punto del reino de las tinieblas. Después de la caída del hombre, entonces tenemos ya este complemento, gobierno divino, porque Dios nunca ha perdido el control de su creación. No importa lo que usted vea que pase, no importa lo que pase en San Pedro, no importa, Dios siempre mantiene su gobierno. Lo que pasa es que dentro del gobierno Dios estableció leyes, reglas. Ese es el detalle. Y dentro de esas reglas, entonces, Dios tiene que permitir que pasen cosas. O sea, tiene que permitir. ¿Por qué puede impedirlo? Yo voy a poner un ejemplo. Dios puede convertir a todo el mundo. Pero dentro de ese gobierno divino, ¿qué él dijo? No, yo voy a crear al hombre para que el hombre pueda tomar sus propias decisiones. Literalmente digo. Por eso pasan cosas. Porque él mismo estableció reglas. Entonces, el gobierno de las tinieblas siempre ha estado latente después de la caída, siempre ha estado ahí, detrás de sombra, detrás de bambalina, siempre obrando, toda la vida. Claro. ¿Qué es lo que hace? Que muchas veces coloca hombres en punto estratégico. Eso es lo que sucede, en punto estratégico. Lo utiliza. Entonces tenemos el gobierno humano. Señores, después de la creación de Adán, siempre ha estado el gobierno humano. Lo que ha cambiado es su alcance, su forma de presentarse. Dios no dijo a Adán que gobernara. Siempre ha habido gobierno humano. Gobierno religioso. Desde que vino la primera religión, no estoy hablando de gobierno espiritual. Estoy hablando de gobierno religioso. Desde la confusión de las Torres de Babel, ustedes saben la historia. ¿Se la cuento rápido? Génesis capítulo 11, ¿te acuerdas ahí? Sí. Nimrod dice que fue el primer cazador. Nimrod fue el bisnieto de Noé, bisnieto de Cam. Nimrod. Su esposa se llamaba Semirami. Y según algunos estudios, la idea era, después que Nimrod muere, era hacer una torre para estar muy cerca de su Dios. Esa es la idea. Ahora bien, sin entrar en mucho detalle, ¿qué hace Dios? Confunde las lenguas, pero las confunde por familia y lo dispersa. De ahí que viene, de hecho, Babilonia viene de Babel, confusión. Esa misma confusión que hubo ahí, Nimrod. Es lo mismo, Babilonia y Babel están ligadas. No solamente por el sistema, también geográficamente están ligadas. No solamente el sistema religioso. De ahí que viene la primera religión y se esparce a todos los pueblos. Porque cada familia, aunque se le confundió la lengua, pero mantuvieron su ideología, idolatría. De ahí que vienen todos. Por eso es que siempre, después de esa confusión, estoy hablando de un gobierno religioso que siempre ha existido. Ahora, volviendo a Israel. ¿Qué pasa con Israel? Aunque muchos israelitas son puros, pero hay muchos que no son puros. Está en el territorio de Israel. Ustedes saben la historia de los samaritanos. Rápido, para refrescar en la memoria aquellos que ya tienen el dato. Para el año 745 a.C., ¿qué pasó? Al reino del norte, las 10 tribus del reino de Israel, lo invaden, creo que los asirios lo invaden. ¿Y qué hacían ellos por costumbre cuando invadían un pueblo? Sacaban la crema innata y traían extranjeros para que se mezclaran con lo que quedaba en el pueblo. De ahí que vienen los samaritanos. Pero hay un detalle, que el reino del sur, en este caso el reino de Judá, cuando se cumplen los 70 años de cautiverio, año 500, hubo 3 inclusiones de Nabucodonosor, pero el punto es que hubo una en el 500 y tanto, la última creo que fue en el 605, 606 a.C., que después que se cumplen los 70 años de cautiverio, que Jeremías había profetizado en el capítulo 25, hubo un pueblo, un alto puro, que retorna a la tierra santa. Por eso que ahora tenemos
que ese pueblo de hoy, ¿de dónde viene? Tanto de una mezcla, pero también de gente pura, del pueblo puro, viene. Por eso acá viene el detalle. ¿Por qué Israel es un reloj? Pero no solamente Israel, en todas las naciones, el punto es que la gente se concentra en Israel, pero no solamente Israel. Te voy a poner un ejemplo. El gobierno religioso que se va a fusionar con el humano y el de las piedras. ¿Cuándo? Cuando el anticristo tome el poder. La BBC en Apocalipsis. ¿Ustedes lo saben? Hablando del anticristo, el falso profeta y el dragón. Ahí tenemos los tres poderes que se van a fusionar. Pero hay un detalle. Que aunque Israel hay que verlo en este contexto, pero la plataforma de este gobierno no está en Israel. ¿Ustedes lo sabían? Me explico. Hablemos del Shin. Un Shin mundial. ¿Usted cree que es en Israel? Israel será la parte religiosa, señores. No será la parte tecnológica, es la parte religiosa. Por eso es que no podemos ver solamente enfocarnos en Israel. Hay que enfocarse en lo que está pasando en el mundo entero. Entonces, sale de ahí. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algún aporte? Dije, voy a aclarar. Dije, que llegará el momento cuando todo es gobierno, la tiniebla, el humano y el religioso se van a sumar. Que hablé de las tres bestias que habla Apocalipsis: el anticristo, el falso profeta y el dragón. Ahora bien, y ahí agregué que por eso es que no podemos tirar todas las cosas por solo Israel, porque habrá cosas que Israel no va a tener que ver. En la parte religiosa tenemos que meter a Israel. ¿Por qué? Porque ahí saldrá el falso Cristo. Pero si un gobierno mundial, todos van a hacer su aporte. No es el punto, no cuenta en detalle. Todo eso habla de Daniel, de los reyes, de 10 cuernos y demás. Porque todos los gobiernos van a hacer su aporte. ¿Cuál será el aporte de Israel del gobierno mundial? Que de ahí saldrá. O, aunque no viva en Israel, pero debe tener rasgo de ese linaje. Por eso hablamos de Israel por la parte religiosa. Pero quiero agregarle que biológicamente, por lo menos, hablando de biológicamente, no estoy hablando de ciudadanía, pero como está el sistema de los gobiernos, alguien puede tener múltiples ciudadanías. No estoy hablando de ciudadanía, que es diferente. Estoy hablando biológicamente. Cuando le hagan a esa persona que va a aparecer como el supuesto Cristo, le hagan la prueba de ADN, tiene que tener en su genética información que diga que él viene de Israel. ¿De cuál tribu? Tú voy a entender ya ahora. 2, antes de darle la palabra a mi hermano, ¿nombre suyo? Ángel. Pero aparte de eso, cuando le hagan la prueba, tiene que tener información genética árabe, para que esos países árabes lo acepten como Mahoma. Si no, no lo van a aceptar. De ahí que tengan 500,000 ciudadanías, somos 2,000, Estoy hablando de ADN, cuando le hagan esa prueba, porque los árabes no lo van a aceptar si no tiene información genética que diga que él viene de, que tal vez algo árabe tiene, aunque no haya nacido allá, o no haya nacido en Israel, pero tiene que tener la prueba, tiene que tener esa información genética. Si no, hace un tiempo, cuando yo empecé a estos asuntos de la teología, estudiar, estaba sentado con ustedes en una aula, hace tanto, para que no vaya a calcular, donde se decía que venía de la tribu de Dan, porque se tomó la profecía de Jacob, donde habla de la serpiente con relación a Adán. Sin embargo, hay un problema, porque para que los judíos la acepten como su Mesías, tiene que tener de la misma línea que viene el Mesías, de la misma línea biológica, tiene que venir. Por eso
Esos libros que se escribieron en esa época, no sé si ya lo utilizaron. De manera que estamos claros. ¿Alguien más alguna duda, pregunta? De hecho, ningún ser humano que no sea israelita está condenado a la perdición. Ningún ser humano. Todo ser humano, Dios de una manera u otra siempre le da la oportunidad que se salve. Incluso independientemente, aunque no haya escuchado de Jesús, del Evangelio. Porque Dios, bueno, no es el caso, pero déjame hacerme una promoción también. Yo escribí un libro que se titula la salvación de las diferentes dispensaciones. Ahí explicamos cómo el Señor fue salvando a la gente dependiendo de la dispensación. ¿Qué significa esto? Que hablar lugares, por ejemplo, esa tribu lejana donde al día de hoy no se sabe su dialecto, su idioma, que el Evangelio que no ha llegado, ¿qué va a hacer Dios? Usar cierto medio para brindarle a esa gente la oración que se sabe cuál, no sé. O por ejemplo, el texto que dice, confesar al Señor y con sus labios será salvo, ¿cierto? Y los mudos que no pueden confesar, no pueden hablar. Entonces tenemos que estar claro que el Señor, la naturaleza siempre es salvar al hombre y va a buscar siempre, como el ser humano, siempre buscar la forma, la manera de salvar. Punto. Aquellos que no, por razón de la barrera del idioma, el dialecto que hablan, desconocido, no le puede llegar al Evangelio, algún método Dios va a usar para que se salve. Por eso, todo el mundo tiene esa opción. Tiene que tomar su decisión. Por favor, no mencione a Judas, hijo de perdición. No lo mencione. No. Hago la aclarando ahora, ya que dije Judas, hijo de perdición. Que en esa época, en Roma, déjenme explicarles rápido antes de seguir con la Biblia que iba a hacer comentarios de Judas Iscariote. En esa época, mi hermana, que Pablo escribe a los romanos, había un problema. Que solamente al emperador romano se le podía adjudicar el título de Señor. Y si alguien le decía a Julios, que es un griego, a otra persona o entidad que no fuera el emperador, corría el riesgo de que lo mataran. Por eso que dice que confesar, porque en esa época era un riesgo que usted confiesa a Jesús como Señor. Está hablando de la expresión como tal, por eso fue que mencioné el texto. Y los mudos no pueden expresar como tal. Pero volviendo a Judas Iscariote, porque mencioné que no mencione a Judas, porque dice hijo de perdición. No. Lo que pasa es que eso se llama, bueno, no una materia de hermenéutica, pero se le llama en hermenéutica modismo. ¿Qué es el modismo? El modismo es la forma que tienen, que hay en los diferentes idiomas de hablar, que cuando usted analiza la oración no va a poner por la estructura gramatical, de dicho idioma. Por ejemplo, voy a subir hacia arriba. Note que si voy a subir hacia arriba, pero decimos voy a subir hacia arriba, un modismo. Por decir que no, que el predicador no tiene palabra. El predicador tiene en la bola como un pelotero, como un deporte. Es un modismo, una forma de hablar y eso es propio de todos los idiomas. En hebreo también hay modismo. Por ejemplo, uno de esos modismos se le llama modismo de afiliación. En este caso, un modismo de afiliación es cuando a alguien, sin ser hijo biológico de, se le decía hijo de. La palabra hebrea para hijo es la palabra ben, que significa hijo. Por eso usted va a notar en la actualidad que hay personas que dicen ben David, ben Abraham, o sea, hijo de Abraham. Entonces, en este caso, se dice hijo de perdición porque la acción que Judas estaba realizando de traicionar al maestro era propia de una persona que se iba a perder. Se iba a perder por la acción de manera voluntaria que estaba ejerciendo, no porque había nacido para perderse. Por eso dice hijo de hijo de perdición, un modismo de afiliación. ¿Alguien más? El que moja conmigo, hermano. Sí, pero los demás no sabían, pero Jesús sabía que era Judas. Los demás no sabían, pero Jesús sabía a quién se estaba refiriendo. Él lo sabía, mi hermana. Hay un tema que no sé si me dé tiempo para tocarlo. En ese mismo orden decía antes de que mi hermana Juana interviniera.
que no sé si el tiempo me dará, pero hay un último tema que no lo mencioné y es las profecías mesiánicas cumplidas y las que no se han cumplido. Pero quiero ahí aprovecharlo de Judas Iscariote. Fíjense qué es lo que pasa con las profecías que giran alrededor del maestro. Hay profecías que hablan de eventos que son eventos movidos por el mismo Dios. Repito, reitero, hay profecías mesiánicas que hablan de eventos movidos por el mismo Dios. Movidos, que usa la palabra elaborado, creado, articulado por el mismo Dios. Uno de ellos, que iba a ser una virgen. Y el proceso, no voy a entrar en detalle, pregunte por Dios, y el proceso de cómo Jesús iba a nacer una virgen, un evento que ¿quién lo elaboró? ¿Quién lo procesó? Fue el mismo Dios. José no intervino en nada. Ahora, pero hay eventos de profecía mesiánica que Dios no fue que lo elaboró, sino que Dios en su conocimiento anticipado lo vio que iban a pasar, que un ser humano, en el caso de Judas Iscariote, por el amor al dinero, iba a traicionar a su hijo y lo anunció antes de que pasara. Pero no fue Dios que hubiera elaborado ese evento. Y entonces, la gente oye esa gran verdad y todo lo que gira de orden de no fue Dios que lo planificó, ¿no?